El Ministerio Edifícate, Fundamentos Firmes, presenta al pastor y maestro bíblico Freddy Sierra con un mensaje de la palabra de Dios para su vida. Salmo 139 desde el verso 7 en adelante. ¿Listos para la lectura? Bueno, dice la Biblia así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Oremos juntos. Señor Dios, te agradecemos por permitirnos hoy aquietar nuestro espíritu y estar aquí en tu casa buscando tu consejo. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos día a día de un mayor y más profundo conocimiento de ti, porque en esto está el cambio de nuestras vidas, de nuestro corazón. Danos una actitud correcta ante tu presencia. Enséñanos a ser adoradores fervorosos, testigos dinámicos de tus verdades, gente realmente que se aparte del mal y ame el bien, gente que busque la verdad, que la siga, la sabiduría. Y sabemos, Señor, que todo eso proviene de nuestro conocimiento de ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, lo dice tu palabra, y hemos estado aquí semana a semana buscando ese conocimiento. Hoy te buscamos de nuevo, y yo te pido, Señor, que le hables a tu iglesia como me has estado hablando a mí. Que cada uno, Señor, perciba esa voz desde lo alto y que ocurra el milagro que tanto te pedimos. Ese milagro de que nuestro corazón cambie, que sea un corazón espiritual, fervoroso, que haya una verdadera comunión contigo, no religiosidad, no conceptos teológicos superficiales, sino una verdadera relación, una verdadera comunión contigo, con el Dios eterno, con el Dios inmutable, con el Dios que es espíritu, con el Dios que es personal y con el Dios que seguiremos conociendo semana a semana y día a día, no solo a través de nuestro estudio, sino en nuestra experiencia diaria. Háblale a cada uno en particular, háblame a mí, visítanos, Señor, y nos unimos a toda la iglesia cristiana en todo lugar donde se invoca tu nombre, con la sana doctrina y con la reverencia en el corazón. A ti la gloria hoy y siempre. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar su asiento. Gracias. Y vamos a continuar con nuestro estudio de la naturaleza de Dios. Para usted que viene por primera vez, le invitamos a adquirir los audios o los videos de las reuniones previas para que tenga la secuencia de todo esto. Hemos estado dedicados a una serie que tiene como título Lo que Dios quiere que sepas. Y dijimos que lo primero que Dios quiere que sepamos es quién es Él. De ahí nos dedicamos a estudiar los atributos de Dios. Estamos en los atributos absolutos de Dios y ya hemos visto que nuestro Dios es un Dios eterno e inmutable. En otra oportunidad hablamos de que nuestro Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. También dijimos que nuestro Dios es personal, Dios es una persona. Y ahora pasamos al cuarto atributo en nuestro estudio. Ese atributo es la omnipresencia de Dios. ¿La qué? Omnipresencia de Dios. Ya retomaremos el salmo que he leído anteriormente. Empecemos con estos términos. Usted encontrará ciertos términos en el estudio de la Biblia que son totalmente bíblicos, pero hay otros términos que son más bien teológicos. Es decir, los estudiosos y los teólogos han organizado sus análisis para tratar de explicar mejor lo que se encuentra en la Biblia. Entonces hay términos teológicos que no necesariamente son bíblicos, como el término omnipresencia. Igual el término Trinidad, Dios es trino, lo veremos en su momento, pero usted no encuentra la palabra Trinidad en la Biblia.
Eso no quiere decir que Dios no sea trino. Eso está evidenciado en la Biblia, pero hay términos que nos ayudan a identificar esos conceptos. En cuanto a esa palabra omni, proviene del latín omnis, que significa todo. No dije ovni, porque los niños me están mirando raro ya. Los ovnis son objeto volador no identificado, eso no es. Omni, con M, ¿sí? Del latín omnis, que significa ¿qué? Todo. Eso significa todo. Entonces, cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, queremos decir que como Dios es espíritu y como Dios no está limitado por el espacio, Él entonces está presente en todas partes. Omnipresente. Todas partes, en todas partes presente. Dios está en todo lugar. Pero escuche que esto se va a ir complementando, ¿no? Dios no solo está en todo lugar, Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Dios no solo está en todo lugar al mismo tiempo, Dios está en todo lugar al mismo tiempo y en la totalidad de su ser. Porque podría decir alguien, no, es que hay una parte de Dios allí y otra parte porque Él como que se divide y se hace presente. No, Dios está plenamente presente en todas partes al mismo tiempo y en toda la plenitud de su ser. Otra vez les digo, esto difiere del panteísmo que hablábamos en otra reunión. El panteísmo dice que todo es Dios y Dios es todo. Entonces la gente se va al bosque y dice, aquí está Dios en ese árbol. Eso sería limitar a Dios a un pedacito. Porque nosotros estamos diciendo, Dios es personal, pero Dios llena todo el universo. Él está completamente presente al mismo tiempo y en toda la esencia de su ser. O sea, no podemos condensar a Dios a un pedacito de árbol. No, esa es la creación de Dios. Pero Dios como persona y como espíritu que es, lo llena absolutamente todo. Claro, esto es un concepto muy difícil de entender para la mente finita del hombre. Ya hemos dicho que nosotros todo lo medimos en función de tiempo, de espacio y de materia, ¿cierto? Y cuando uno piensa en un ser, cualquier ser conocido, uno concibe que solo puede estar en un solo lugar en un momento dado, ¿cierto? Pero con Dios las cosas no son así. Dios está presente en todas partes, desde el más alto cielo. ¿Hasta dónde? Las profundidades más remotas del mar, de la tierra, todo, absolutamente todo lo llena nuestro Dios. Si lo decimos con sencillez, no hay escapatoria de Dios. No hay un lugar donde el hombre pueda huir de su presencia. El rey David comprendió esto. Y son de las cosas que uno analiza con mucha curiosidad. Porque nosotros tenemos la Biblia y lo leemos y ya. Pero el rey David lo recibió por inspiración de Dios. Y fue el rey David el que escribió ese salmo que leí inicialmente. ¿Cuál es el salmo? Salmo 139, verso 7 en adelante. Pues todo el salmo, ¿no? Desde el verso 7 dice David así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Es como que David lo había intentado. Uno se pregunta, ¿por qué uno intentaría irse del Espíritu de Dios? ¿Por qué cree? ¿Alguna vez lo ha intentado? ¿Ha pretendido usted como ser humano esconderse de Dios? Todo el que diga que no, ya está fallando a la verdad. Porque es por naturaleza el ser humano así. Como el ser humano es imperfecto y culpable, lo veremos con detalle luego. Entonces procura esconderse de esa realidad y trata de apartarse de Dios. Hasta el rey David lo hizo. Uno lee en el huerto del Edén, Génesis 3, cómo cuando el hombre peca, se esconde. Y aquí está diciendo David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, pues allí estás. Y en el Seol, o sea, el lugar de los muertos, si allí hiciere mi estrado, he aquí, allí también tú estás. Y él sigue haciendo descripciones. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Incluso él continúa diciendo, vean, es que hasta las tinieblas podría ser una opción, ¿no? El rey David está pagando escondederos
diríamos. Y dice, ¿dónde me puedo esconder? Y llega a considerar una de las estrategias que llegan a la mente del hombre, dice la oscuridad, ¿cierto? ¿Alguna vez se ha escondido en la oscuridad usted? ¿Jugando escondidas? Apague la luz. No, pero apaguen la luz para poder jugar bien. Se fue la luz. A jugar escondidas porque se fue la luz. ¿Y por qué se da el ambiente mejor? Porque la oscuridad facilita el camuflaje, ¿cierto? El escondite. David considera eso. Bueno, pensemos en las más tremendas tinieblas. Yo me escondería allá. Dice, pero si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Luego responde, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Ni siquiera la más espesa oscuridad. La noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Impresionante, ¿no le parece? La noche resplandece como el día delante de Dios. Y uno haciendo el papelón de tratar de esconderse de Dios. Este concepto está muy ligado con el siguiente que analizaremos, pero hoy le invito a que se concentre muy bien en el término omnipresencia. ¿Cuál sigue? Omnisciencia. Son ligadísimos, pero hablemos de omnipresencia. Dios está presente en todo lugar, al mismo tiempo y en toda la plenitud de su ser. No hay escapatoria de Dios, diga eso, no me puedo escapar. Y algunos lo intentaron por años y finalmente aquí están, bendito sea Dios. Ya están en la iglesia, ¿cierto? Ahí está, es que a todos nos ha pasado. Bien sea ya como creyentes, bien sea antes de ser creyentes, pero como que hay algo en el ser humano que dice, yo corro, yo me escondo porque yo miraré después eso de Dios. Y Dios ahí porque su presencia es inevitable. Me va a meter en la oscuridad, me va a apartar, me va a volver duro. Hay gente que lo ha dicho así, desafiante y todo ante Dios. No, yo voy a portarme mal. Y se van a una vida desordenada, pero dicen, no pude librarme de esa sensación, de esa presencia de Dios sobre la vida de uno. Le pasó al hijo pródigo. Él tomó sus bienes, su herencia y se apartó a vivir perdidamente, pero estando por allá le empezó a faltar y él no pudo con eso y dijo, no, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Me levantaré e iré a mi padre. He pecado contra el cielo, dijo él. O sea, él sabía, él era consciente todo el tiempo y es una de las cosas tristes. El que está en el mal sabe que está haciendo el mal. El delincuente sabe que está haciendo algo malo. Entre ellos incluso a veces hablan de la persona bien y dicen, no, déjelo a él quieto que él sí escogió un buen camino. Yo sé que yo escogí un mal camino y he tratado de meterme en la oscuridad, mas siempre hay una convicción ahí encima, que Dios está presente. Porque es que Dios lo llena absolutamente todo. En el cielo, en el mar, en la tierra, en el rincón más recóndito, ahí está nuestro Dios. Pero también hay que decir, y esto es lo interesante, que aunque Dios está presente en todas partes, escuche, diga conmigo, Dios está presente en todas partes. Hasta ahí vamos claros, ¿cierto? Pero aunque Dios está presente en todas partes, eso no quiere decir necesariamente que sea percibido en todas partes. Vea esto. Dios sí está en todas partes, pero no quiere decir que Dios sea percibido en todas partes. Él puede estar plenamente presente, que es así, pero aún así permanecer escondido de la vista de sus criaturas. Siempre está presente porque Él es omnipresente. Pero no necesariamente todas las personas o todos los seres le van a percibir siempre, porque Dios puede permanecer escondido de la vista de sus criaturas. Tremendo, ¿no? Y eso explica por qué el patriarca Job, un hombre, ¿qué tipo de hombre era Job? Pues un hombre de Dios, ¿cierto? Lo tenemos como uno de los ejemplos de la gente de fe. Pero vemos a un hombre como Job manifestando un deseo interior de hallar a Dios. ¿De qué? Luego no es omnipresente, luego no está en todo lugar.
¿Cómo pues él lo está buscando? Mire lo que dice Job capítulo 23. Job capítulo 23. Job capítulo 23, verso 3. Dice la Biblia. Vamos a ver a Job, que se está enfrentando al término de la omnipresencia de Dios, ¿cierto? Pero que aunque sabe que Dios está siempre allí, también tiene una lucha porque dice no lo hallo. Y es Job, le insisto, es un santo de Dios. Y dice, Job 23, verso 3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Ves? Lo está buscando. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. ¿Dónde queda? Quiero ir a Dios. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo quisiera ir y hablar con él porque no le hallo en medio de sus aflicciones, ¿cierto? Y él dice, si me mostraran dónde está, imaginémoslo en esa ansiedad. ¿Quién de nosotros no le gustaría encontrarse cara a cara con Dios, cierto? Poderle preguntar cara a cara una cantidad de cosas. Claro que uno sale perdiendo porque si él empieza a hablar, ahí sí que las preguntas se ponen tesas. Job dice, yo quisiera dónde hallarle a él, quisiera encontrarle y plantearle las cosas personalmente. Pero a pesar de ese gran deseo, él se sentía totalmente impotente. No podía hallarle. Mire, sáltese hasta el verso 8. Dice, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré. Y al occidente no lo percibiré. Sigamos leyendo. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Vea las contradicciones, es un lenguaje difícil de asimilar. Porque es que Dios está mostrando su poder, pero Job dice, no lo veo. Sigo leyendo, al sur se esconderá y no lo veré. ¿Quién me diera, cierto? Dice él, el saber dónde hallar a Dios. Busco allí, no lo veo, no lo percibo, no lo hallo. Dios es omnipresente, pero no necesariamente siempre se le va a percibir por sus criaturas. Si seguimos mirando los salmos, vemos a otro expresando lo mismo en el Salmo 10. El salmista está expresando esa sensación también de que como que Dios está lejos, como que Dios se le escondió. Salmo 10, verso 1. ¿Por qué estás lejos, oh Dios, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Dios está lejos. Pero ¿cómo puede estar lejos? ¿Cierto? Usted lo está diciendo, si está siempre presente. ¿Cómo es posible? Se pregunta el ser humano. Lo que pasa es que el hecho de que Él sea omnipresente no quiere decir que siempre sea percibido por el hombre. Y más de uno aquí dice, eso es lo que a veces me pasa a mí, eso es lo que a veces nos pasa a muchos. Todos hemos pasado por ese momento que la persona dice, bueno, pero a mí me dicen que ore y yo entro a orar y como que nada. Que busque del Señor y que yo va a ver su mano y uno va buscando y como que nada. ¿Quién me diera el hallar dónde encontrar al Señor? Pero yo miro al oriente y veo su poder al occidente, ya no aparece. Como que se me oculta, ¿cierto? Y es que ahí sí, como dijo Isaías, ya había citado este texto, pero ahora le doy la referencia a Isaías 45:15. Isaías 45:15 dice puntualmente, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas.
verdaderamente tú eres Dios que te encubres. ¿Dios qué? Se encubre. Dios se encubre. Él tiene como un celo por su santidad, por su grandeza, por su naturaleza perfecta, infinita, que Él tiene como su protección. Y Él se da a conocer cuando escoge darse a conocer, y cuando no, Él queda como velado por ese manto. Lo hemos leído en otros textos. Dios habita en una luz inaccesible. Dios se encubre. Pero de verdad, ¿Dios está en todo lugar al mismo tiempo? Claro, pero yo no lo siento. Eso es otra cosa. Ese es otro asunto. Pero Dios quiere que usted primero entienda antes que basarse por lo que sienta. El que entiende va a la fija. Sienta o no sienta, porque ya comprende que Dios es Dios que se encubre. Pero Él sabe que está presente, porque conoce su naturaleza. Es el Dios omnipresente. ¿Se da usted cuenta? ¿Cómo cambia la mentalidad de una persona? ¿Cómo madura si bíblicamente aprende? Si su fe en Dios está fundamentada en lo que está escrito. Porque, sigamos analizando el asunto. Si bien es cierto que Dios puede encubrirse, pues también el Dios omnipresente puede hacer que su presencia se perciba. También lo puede hacer cuando Él escoja hacerlo. Y en la Biblia encontramos numerosas manifestaciones de Dios. Dios se manifiesta en diferentes formas, lugares, en diferentes situaciones, de acuerdo, y escúchelo muy bien, a su soberano proceder. Él sabe cuándo es preciso que sea percibido, y Él sabe cuándo no es preciso que sea percibido. Pero cuando Él lo decide, es claramente perceptible. Y en la Biblia se manifiesta Él en diferentes lugares. Aquí, allí. Dios no está restringido a un lugar porque Él es omnipresente. Él se manifiesta en diferentes situaciones, en las buenas, en las malas, en las intermedias. Y Él se manifiesta a diferentes personas y de diferentes formas. Miremos ejemplos de la manifestación de Dios y soñemos con ese tipo de manifestación. Porque estamos viendo que Él, cuando decide hacerlo, se manifiesta de esta manera y puede ser claramente perceptible para uno. Por ejemplo, Dios se manifestó en el monte Sinaí, Deuteronomio 4:9. Leamos de esas manifestaciones. Todo el tiempo tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón el concepto Dios es omnipresente. Siempre es omnipresente, pero aquí se está manifestando de una forma que es percibido. Deuteronomio 4:9 dice la Biblia. Deuteronomio 4, desde el 9 hasta el 12 voy a leer. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas. ¿Cómo decía hasta en medio de los cielos? Era una cosa altísima y era una manifestación de Dios impresionante, como un volcán prendido eso allá. Nube y oscuridad. Y habló el Señor con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Que ya lo leímos en otro... creo que es el que sigue. Ahí hacia adelante. ¿Sí? Ustedes me percibieron, ustedes escucharon la voz, había fuego, había nube. Ustedes percibieron todo eso, aunque ninguna figura vieron. Pero ustedes saben que me percibieron, les dice. Porque Dios es omnipresente, pero cuando Él decide hacerlo, ese día en particular se manifestó así.
¿Dios no podía haber hecho eso antes? ¿Lo pudo haber hecho con otro pueblo? ¿En otro país? ¿Aquí en Nariño? Donde Él quisiera, como quisiera y cuando quisiera. Pero es que Él se encubre. Y decidió, en su soberanía, manifestarse de una forma tangible allá. Y lo hizo. Omnipresente, pero no siempre se le percibe. En esta oportunidad sí. También Él en Éxodo 13:21, lo vemos manifestándose de otra manera. A ver cómo lo hizo. Son solo unos cuantos ejemplos. Éxodo 13:21. Dice la Biblia. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Mire, es Dios manifestándose al pueblo de Israel. ¿Cómo era de día? Una nube, una columna de nube. Y en la noche, ¿usted se imagina eso cómo se veía? Dios está empezando a manifestar para toda la humanidad. Y por eso son señales como tan portentosas, ¿no? Pero ¿cómo sería esa noche con esa columna de fuego, Dios mío? ¿Qué corazón puede tener el hombre para luego renegar de Dios, dar espacio a la incredulidad, a la desobediencia, si es que veían por la noche una columna de fuego? Y de día, la de nube. Era como que cuando aparecía esa columna, ¿qué decía el pueblo? Dios está con nosotros, está presente. Y es una cosa perceptible, siempre es real, solo que a veces se percibe y a veces no. Pero en ese caso se percibía claramente, era una nube, una columna de nube. Y en la noche se percibía, claro, columna de fuego. Y súmele la del monte que ya leímos. Sigamos leyendo también. Éxodo 33:9, unas hojas adelante. Éxodo 33:9. Luego el Señor le mandó a Moisés a construir esa tienda de adoración, el tabernáculo. Y dice 33:9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y el Señor hablaba con Moisés. Y se veía. Se detuvo el campamento, levantaron el tabernáculo, ¿y qué pasaba con la nube? Seguía la nube y llegaba allá, posaba en el tabernáculo en la presencia, entraba Moisés y allá se encontraron. Usted veía de un lado la nube, de otro, allá entró Moisés, allá hay un encuentro. Dios está presente, pero es perceptible. A eso vamos. Acabamos de leer que a veces Dios se encubre. Job dice, pero ¿yo dónde le hallo? Moisés le diría, pues en la columna. Diría, ¿cierto? Yo, no, pero yo no tengo columna. Ah, no, ahí sí, hermano. Ahí sí, no, yo no sé. ¿Cierto que es curioso? Escoge con Moisés manifestarse de una manera. Pero con Job, la descripción es diferente. Claro, después se va a encontrar y va a hablar con él. Pero note, por favor, es la diferencia. Dios es soberano y Él decide cuándo es percibido o cuándo no. Pero que siempre es omnipresente, dejémoslo claro. Siempre está allí. Éxodo, ya vamos. Ahora vamos a Salmo 21:6. Salmo 21:6. Otra vez con David. Sigo sacando ejemplos de cómo el Señor se manifiesta de manera perceptible. Salmo 21:6 dice, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Si usted lee todo, el Salmo dice Salmo de David, dice, el rey se alegra en tu poder, oh Señor. El rey está hablando del rey, ¿cierto? El rey confía en el Señor, el rey está agradecido. Y en el verso 6 dice acerca del rey, lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Vea, la presencia de Dios en este caso no es una columna, no es un monte echando fuego, ¿cierto? ¿Cuál es la manifestación? Lo llenó de alegría. Hay un sentimiento de plenitud, de llenura, de paz, de gozo tan especial que dice, Dios está acá. Y uno lo experimenta así.
Dios es omnipresente, pero no a todas las personas se les va a manifestar siempre de la misma manera. ¿Mm? Y por eso se explica que uno llega a la alabanza. Yo escuchaba en la mañana. Nuestra labor y nuestro deber junto con mi esposa y con este liderazgo es formar a un pueblo en el temor de Dios. Y entonces les diremos y les molestaremos en el nombre del Señor las veces que sea, porque es nuestra tarea. Cántale al Señor. ¿No le quieres cantar? Me parece inaudito. Debes cantarle. Y uno habla en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque es que para uno es una cosa tan real. Para nosotros la presencia de Dios es totalmente perceptible. Uno la percibe. Ay, le voy a cantar esta canción. Uy, sí. Y uno ya siente, como dice el rey, me llenaste de alegría con tu presencia. Y le canto. Pero hay otro que está acá y el Dios omnipresente pareciera que no le concede que perciba su presencia y por eso no quiere cantar. ¿Vea tan tremendo? Ay, entonces el Señor nos reparte. ¿Usted quiere escuchar a Dios? ¿Usted quiere recibir eso? El asunto no es si Dios da o no, el asunto es usted quiere recibir porque claman los justos y el Señor los oye. Le aseguro que si su actitud cambia y si su búsqueda es sincera, Dios le va a conceder. Pero hay que entender la naturaleza de Dios y hay que entender primero que todo que en este lugar sí está presente. Porque de lo contrario usted no puede buscar nada de una manifestación de Dios en la medida en que no entienda que Él ya está aquí. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, si estás aquí, Señor, pues yo no te percibo, más ya aprendí. Tú eres Dios que te encubres. Por favor, Señor, no te encubras de mí hoy. Mire cómo cambia la cosa. Yo le oro hacia el Señor. Señor, no te encubras de mí. Yo quiero percibir tu presencia en mi vida. Mira, Señor, la pastora nos está diciendo que no cantamos con devoción. ¿Por qué yo no canto como ella? ¿Por qué a mí no me viene una lágrima? ¿Por qué a mí no me viene una chispa de gozo? ¿Y por qué veo que a él sí, y a ella sí, y al otro, y yo nada? Ciertamente eres Dios que te encubres. Tarea, empiece a buscar como Job. Ay, ¿quién me diera para hallar al Señor? ¿Dónde? Yo me acercaría, yo iría. Y le preguntaría, y le diría, yo quiero. ¿Sí cómo cambian las cosas? Y el Señor está siempre contemplando, a ver, ¿quién quiere percibir? ¿Quién quiere recibir esa gracia, esa manifestación, esa plenitud de Dios? Y no hablo específicamente de columna de fuego, Dios no quiera. ¿Qué tal nosotros orando y columna de fuego aquí en el medio? Uy, Dios mío, ten misericordia. Pero Dios lo que escoja hacer, lo hace. Porque Él está totalmente presente, entiéndalo. Si usted le canta, de verdad le oye. Ay, pero no lo siento, eso es otra cosa. Pero cántele porque Él está. Y le escucha. Y le mira. Entonces, todo parte de un correcto conocimiento de la naturaleza de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? A ningún lado, menos si entro a la iglesia. ¿Cómo se me ocurre? ¿Cierto? Oiga, las cosas que el Señor lo pone a uno a pensar aquí. Lógico. Si no me le puedo esconder por allá cuando estoy haciendo lo que no debo hacer, o en la oscuridad tratando de pasar de desapercibido, pues mucho menos cuando llego a la iglesia. Y cuando yo llego aquí empieza la adoración, la alabanza y todos buscamos de Dios, se supone que todos somos conscientes de que Dios es omnipresente. Ahora, ¿qué falta? Señor, que te hagas claramente perceptible para mí, porque a veces me falta eso. Necesito sensibilidad, Dios, dame sensibilidad. En lugar de uno decir, Señor, ven a mi vida, es Señor, déjame percibirte en mi vida, porque Dios ya está. Hasta el incrédulo tiene que testificar que ve a Dios por todo lado. Porque Dios todo lo llena. Y la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios tiene cuidado de todos. Solo que el incrédulo no quiere abrir su corazón y no lo quiere dejar entrar a tomar control. Pero que Dios está presente, claro que está presente. La Biblia nos enseña que es Dios quien nos mueve al arrepentimiento. ¿Cómo nos lleva al arrepentimiento si no está? Pues claro que está, diga, Dios es omnipresente.
Primera de Reyes 8:10. Primera de Reyes 8:10. Esto es en la consagración del templo de Salomón. Primera de Reyes 8:10. Dice así: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Están consagrando la casa del Señor. No, Señor, te consagramos esto. Salen de aquí todos. ¿Por qué? Fue tan perceptible la presencia de Dios que ya nadie cabía. Todos salieron sobrando. Les tocó salirse. La presencia era muy tangible, muy espesa. Ahora le voy a decir esto. Uno lo experimenta y es así. Tal vez alguno de ustedes necesite escuchar estas cosas hoy para que su comunión con Dios cambie. Si necesita oírlas, escúchelas. A Dios no debemos acudir buscándole por medio de los sentidos, lo vimos, ¿cierto? Porque Dios es espíritu. Eso está claro. Pero estamos viendo hoy que aunque es espíritu y aunque Dios está presente en todo lugar, también Él puede o velarse o manifestarse de una manera perceptible. Cuando Él decide hacer eso, ahí sí, hasta los sentidos puede tocar. Y yo por experiencia de vida le puedo decir, uno está orando y uno puede percibir cosas como estas. Que Dios está ahí y uno no sé cómo describir esto, pero uno siente la presencia de Dios y hasta el airecito se pone como espesito, como calientito así, las manitos pesan y uno en su cuerpo pasan cosas a veces, a mí me ha pasado. He sentido la cara así toda como si tuviera electricidad y los brazos dormidos y ¿qué es esto? Dios se está manifestando aquí. Uy, Señor, quieticos. Uno no va en pos de eso, pero puede pasar porque cuando Dios dice voy a darte una percepción diferente, pues lo hace. Ahí leemos, están consagrando la casa de Dios y ¿qué pasó? La presencia vino tan tenaz que la gente no pudo estar más ahí. Sálganse. La gente se salió. Pero luego Dios no lo llena todo, sí, o sea, reflexión. Solo escogió de manera perceptible en esa zona, en ese momento, en ese punto. Lógico, es su santuario, ¿no? Es el arca del Señor, es el lugar que Él señaló. Pero si el Señor pusiera esa arca unos cuantos kilómetros de ancho, un territorio como Colombia, ahí va a estar el arca, el tamaño de Colombia, y Dios hace así tantico. La presencia de Dios nos saca a todos del territorio. ¿Está comprendiendo la comparación? La grandeza de Dios, la majestad de nuestro Dios es una cosa inmensa, terrible. Y pensar en Dios como omnipresente debe incluir esto. Que no se manifiesta así en este tiempo es una cosa, pero ¿lo podría hacer? Pues claro. Y Él está totalmente presente y listo para hacerlo. Cuando usted entre a orar, dígale de verdad, consciente de quién es Él. Señor, sé que todo lo puedes, sé que en todo lugar estás, sé que todo lo conoces, sé que eres santo, perfecto, infinito. Y es cuando uno sabe quién es Dios, sabe delante de quién está. Nunca se puede esconder uno de la presencia de Dios. ¿Se acuerda de los discípulos en Pentecostés? Y estaban reunidos orando y vino un viento recio y sacudió esa casa. Fue la presencia de Dios de manera tangible otra vez. Y así podemos seguir con más y más ejemplos. Juan, isla de Apocalipsis, allá en Patmos, cuando recibe el Apocalipsis, ¿cierto? Estaba yo en el día del Señor cuando vi yo al Señor. Fue una cosa tangible y ese Señor dice, yo casi me muero ahí, caí como muerto a sus pies. Y así podemos seguir. Salmo 140, 13. Para todos los creyentes, porque usted dice, pues es que eso fue el tabernáculo, Moisés, Juan. Sí, pero para todos los creyentes, Salmo 140, verso 13. Salmo 140, verso 13. Nos dice, ciertamente los justos alabarán tu nombre,
los rectos morarán en tu presencia. Todos los rectos morarán en tu presencia. Para un justo, la presencia de Dios será siempre una realidad en su corazón. ¿Dónde mora el justo? En la presencia de Dios. O sea que sí percibe a Dios, claro. Esto entra en armonía con aquello de que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Si soy hijo, yo siempre percibo a papá. Nunca el creyente deja de percibir a Dios. En algunos asuntos parece que se escondiera, pero nunca lo deja de percibir del todo porque ya el Espíritu de Dios nos ha sido dado. Y uno va más allá de la teología de decir Dios es omnipresente y uno dice yo percibo a mi Dios. Diga, Dios es omnipresente. Pero miren esto, para el creyente la doctrina de la omnipresencia de Dios es una fuente de consuelo muy bella. ¿Fuente de qué? Consuelo. Le da a uno mucho consuelo porque uno sabe que no le va a sobrevenir ninguna calamidad en la vida, ninguna situación sin que Dios esté presente. Pase lo que pase, esté en lo que usted esté en la vida, Dios siempre está a su lado y usted lo sabe, porque Dios es omnipresente. Señor, tú estás aquí, siempre lo vamos a decir, siempre. Entonces, conocer la omnipresencia de Dios no es satisfacer la curiosidad intelectual. Conocer la omnipresencia de Dios es una fuente de consuelo. El que no entiende la omnipresencia de Dios, el que no ha tomado esta doctrina en su corazón ni la ha guardado ahí, es una persona que no haya consuelo en la vida, porque siente que como que le va mal y como que es un don nadie a la deriva de la nada, ¿cierto? Pero el creyente que conoce a Dios y que sabe que Dios está siempre presente, pues sabe que está en sus manos. Aunque no, porque puede pasar que no lo perciba plenamente, ¿cierto? Miren, uno que realmente haya recibido esta verdad en el corazón, siempre confiará en Dios, incluso en los días de crisis, siempre. Por esa verdad, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Y hay un texto que expresa esto de una forma tan directa. Isaías, capítulo 8. Miren esto tan bonito. El profeta Isaías justamente es el ejemplo. Isaías, capítulo 8. Verso 17. Isaías 8, 17. Miren esto tan tremendo. Aquí encontramos al creyente y la descripción de nuestro Dios como que se esconde. Esperaré pues al Señor. ¿Quién dice? Isaías. Esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Cáptelo bien, por favor, otra vez. Esperaré pues en el Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Mire, Isaías vivió en una temporada donde era evidente, Dios escondió su rostro de toda esta nación. Dios nos escondió su rostro y lo dice el profeta, dice Dios lo escondió. Sin embargo, aunque Dios escondió su rostro, él empieza diciendo, yo voy a esperar en él. Yo no sé esta nación qué pitos toca, pero lo que es yo, esperaré en el Dios omnipresente siempre, aunque en este momento es claro, él escondió su rostro de nosotros. Mas la tengo bien clarita, en él confiaré. Póngale alrededor unos 15 resentidos. Pero venga Isaías, ¿cómo es posible si somos el pueblo de Dios? Yo no lo siento. Yo tampoco, ni yo. ¿Cierto? Y el profeta Isaías, yo esperaré en el Señor. Yo sé que Él escondió su rostro de nosotros, es que no lo merecemos. Es que la nación está mal. Es que como pretenden esperar la nube o la columna si miren, nuestra vida no es la mejor. Pero yo sé que Dios es omnipresente y yo esperaré en Él. En Él confiaré aunque haya escondido
su rostro. Esto es el modelo de creyente que uno quiere llegar a ser. Pero ¿cuántos de nosotros en el día en que Dios como que esconde su rostro y ay, ¿quién dijo miedo? Dios mío. La gente se va de las iglesias, se quejan, la agarran con el pastor o el líder, le echan la culpa, maltratan a la mascota. O sea, mejor dicho, lo que puedan, eso desahogan por lado y lado molestos. Y si hay algo ofensivo ante la presencia de Dios, es un creyente quejándose ante Dios, demandándole respuestas o explicaciones. Pero Señor, ¿dónde estás? Pero Señor, yo no sé qué pasa, yo oro y nada. Y muchas veces las personas caemos en ese tipo de conducta. ¿Qué necesitamos? Conocimiento de la naturaleza de Dios. El creyente verdadero que dice, yo esperaré en el Señor. Aunque haya escondido su rostro de la casa de Freddy, en Él confiaré. Porque es que yo sé que yo me las gano también. Y yo sé que esto me va a ayudar. Yo sé, Dios algo está haciendo. Él es soberano, pero está presente. Y nunca se me olvidará, mi Dios está conmigo. Siempre. No lo percibo, eso es otro tema. Es muy diferente. Pero en Él esperaré, aunque haya escondido su rostro, en Él confiaré. Lea ese texto conmigo. Esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. Qué bonito, ¿no le parece? Mire, una persona conocedora de la doctrina, pero entregada en el corazón. ¿Comprende entonces cuando le digo, esto no es de citar textos y tener conceptos y teología? Sí, hay que aprenderla, pero siempre conectadita con el corazón. Hoy usted tiene que salir de aquí. ¿Qué aprendió? Que Dios es omnipresente. Ah, yo ya sabía, le dirá otro. Ya sabía. Se nota. No es saber, no es pensar que tengo el concepto, es esperaré en el Señor, aunque parezca que escondió su rostro de mí. En Él confiaré. Buscaré percibirle ahora que sé que está en todo lugar. Si Dios está en todo lugar, entonces ¿dónde oro? Y ahí llega otra vez Juan 4:24, la samaritana, cuando se encuentra con el Señor. ¿Y dónde es que debemos adorar? Nuestros padres dicen que debemos ir al monte Gerizim. Es por este sector así. Otros dicen que debemos adorar. Dios es espíritu. No limites la adoración a un punto geográfico determinado. Los que le adoran es en espíritu. Quiere decir, en cualquier lugar. Dios es omnipresente. Y entonces cuando uno, donde quiera que vaya y en la condición que se encuentre, con quien quiera que esté, siempre uno percibe a Dios así. Siempre. Y eso es tan bonito. Vamos al centro comercial, estamos en las compras, diciembre con su alegría, mes de alabanza y adoración. La gente está embolatada y eso se saltan los ánimos y se les olvida. Y las plazoletas de comida llenas. Y entonces se sienta la familia cristiana y guarda silencio. Porque nunca dejan de percibir la mirada del cielo. El Señor, gracias porque estás aquí. Y eso suena la trifulca afuera. El aguacate. Pero la familia de la fe siempre percibe a su Dios. Dice, mi Dios es omnipresente, mi Dios está en la plaza de comidas. Vamos a darle gracias, Señor, gracias. Se ora por el alimento y es tan bonito. ¿Se ha visto alguna vez? No sé si lo haya visto. Bueno, tomamos nuestro propio ejemplo porque debemos hacerlo. Pero ¿alguna vez ha visto? Uno va por ahí haciendo algo y ve a alguien, una familia ya 3 y se agachan. Ah, qué bonito, mire, ellos conscientes de la presencia de Dios. Váyase allá a la piscina. Y está feliz nadando. Y en medio de la nada, mientras da un brazo, ay Señor, gracias por este ratico que me estás concediendo. Señor, agárrame fuerte porque estoy choncho, no me quiero ahogar. Consciente de la presencia de Dios. Voy a saltar a un río. ¿Dónde está el de los jóvenes? ¿El Said si vino hoy?
Voy a saltar a esa cascada, es como peligrosa. Ay, Señor, guárdame porque yo me quiero divertir, pero que tú estás conmigo. Bomba. Miren, es en toda situación. Están en la oficina trabajando, viene el jefe. Padre bendito, ahí viene este señor. Tú sabes, Dios, que es un trato para mí. Él me habla grosero, es una tarbán, no tiene temor de ti, pero bueno, Señor, tú estás conmigo. Asísteme, dame sabiduría. Y se para uno y habla con el jefe. Es en todo momento, en toda situación. Viene el líder, me llamó. Él viene de parte de ti, Señor, tú siempre cuidándome. Tú, Señor, porque te veo, siempre te veo. En todo lugar estás. Tienes tus instrumentos, pero eres tú. El asunto es con Dios. Ay, si entendiéramos que el asunto es con Dios. Yo en mi bicicleta que les he contado, eso no disfruta más bueno. Y pasa uno un túnel, hay un túnel por allá, un pedazo que a uno le gusta mucho. Y va uno bajando y eso coge más buena velocidad. Y yo ahí cuando entro a ese túnel le grito a Dios cosas bonitas. Siempre. El de atrás vendrá, que la bicicleta y que si ando o no. No, yo voy con mi Dios. Y yo que como que Él es el que me empuja la colita para que me rinda. Uno se cansa. Y entro al túnel y grito cosas bonitas a Dios. Así lo hago. Sobre todo cuando voy solo. Y no solo en el túnel, cuando voy por allá en las montañas o voy bajando y yo digo cosas. Ustedes me vieron, ese pastor es todo crazy. No, el pastor es consciente de la presencia de Dios en todo lugar. Y cuando llegue el día malo, en Él esperaré. Aunque el Señor esconda su rostro de mí, en Él confiaré. Entonces, ¿se da cuenta usted que la doctrina de la omnipresencia de Dios es una fuerte fuente de consuelo? Yo no estoy solo. Y lo que enfrente en la vida, mi Señor está conmigo. Por eso es que la gente, no sé, yo voy muy en contra de estas cositas y les advierto siempre. ¿Por qué la gente necesita que venga alguien? O sea, y es parte de la obra a veces. Pero, ¿por qué necesitan que venga alguien? Venga aquí al frente. Hoy el Señor te dice, yo estoy contigo. ¡Ay! Dios me dijo que está conmigo. La doctrina de la omnipresencia de Dios, ¿qué es? Y la gente se acostumbran a una cantidad de hábitos todos superficiales. Y es que Él me dijo, no, es que la Biblia me dice. ¿Por qué tienen que esperar a que alguien venga y le diga? Y entonces a veces se mezcla lo que es la verdadera espiritualidad con la manipulación psicológica. Y entonces le empiezan a hablar cosas bonitas, como la música también, hay que ser franco, la música sensibiliza a la persona, el ambiente está adecuado y todo, y le dicen cosas, y me dieron ganas de llorar, era Dios, no, fue usted que quiso llorar, le movieron sus emociones. Pero cuando uno percibe a Dios, eso puede pasar, pero no pasa solo en la iglesia o porque alguien me dijo, o porque el ambiente, no, siempre ocurre. Porque siempre Dios me dice que está ahí, siempre. ¿Sí hay diferencia? Claro. Y en la iglesia, pues con mayor razón en la iglesia. Y en la célula también. Y en el bus, y en el deporte, y en el trabajo. ¿Se da usted cuenta? Es una poderosa fuente de consuelo, pero además, miren esto, para el hombre y la mujer que son sensibles, el conocimiento de la omnipresencia de Dios se convierte en un gran poder que, escuche muy bien, refrena sus impulsos hacia las malas acciones. Eso también es muy bueno. Para la persona, para el hombre o la mujer, ¿qué? Sensibles. Hay que ser sensibles. Para esas personas que el conocimiento de la omnipresencia de Dios se convierte en un gran poder. ¿Qué tipo de poder? Un poder que refrena. Pues si Dios está en todo lugar, contrólese, caballero. Si Dios está en todo lugar, refrénese, jovencita. Dios está en todo lugar, cierre la boca. Le están escuchando. ¿Se da usted cuenta? La conciencia de la omnipresencia de Dios refrena nuestros impulsos hacia las malas acciones. Usted entre a revisar con franqueza
cada vez que hace lo que sabe que no debe hacer? Y dígame si no intenta de alguna manera acallar la voz de Dios, esconderse y que nadie le diga nada. ¿Por qué la gente se empieza a negar en el teléfono? Aló, ay, otra vez allá molestando a esa iglesia. Dios le está buscando. Dios le está buscando y cree que porque le dijo no al teléfono ya se libró. Y Dios, ¿no ve que Dios es omnipresente? Lo que le falta a esa persona, ¿qué es? Conocimiento de la naturaleza de Dios. Dios es omnipresente, no pretenda esconderse. Así empezamos el texto. ¿A dónde huiré de tu presencia? Ni siquiera las más espesas tinieblas me pueden esconder de ti. Para ti la noche y la oscuridad resplandece como la luz. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios me ve, siempre me ve. Dios siempre nos ve, siempre, siempre nos ve. Repita eso, Dios siempre me ve, porque está en todo lugar. Ah, no le gustó repetirlo. Diga, Dios siempre me ve, porque está en todo lugar. Dios es omnipresente. Entonces, ser consciente de esto me va a refrenar mis impulsos. En otra reflexión hablábamos, citaba a Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Y él decía, es que la gente como que no entiende esta omnipresencia de Dios. La gente cree que cuando peca, como que se escapó, se fue al último rincón y por allá hizo pilatunas, como los niños. ¿Ya viste los niños? Hasta las mascotas lo hacen. ¿Y qué se hizo? ¿Y dónde está? ¡Ay! ¿Usted qué hace? Se escondió para hacer sus fechorías. ¿Cierto? Y el ser humano como que piensa que actúa así, decía Spurgeon. Nos hace falta conciencia de la omnipresencia de Dios. Si lo supiéramos, nos daríamos cuenta que esa pilatuna que hacemos o ese pecado que sea, cuando pecamos es como si fuéramos ante el mismo altar de Dios y ahí mismo en su presencia pecáramos. No existe tal cosa como que fui y me escondí, hice algo mal y Dios fue y me vio. No, porque toda mi vida, toda ocurre en su presencia, toda. Suspire conmigo. Mi vida toda transcurre en la presencia de Dios, toda, porque Él es omnipresente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? No se puede. Entonces, entender esto, ¿lo cambia uno? Sí lo cambia, porque uno empieza a refrenar más. Y aún así pecamos. Pero ¿qué será el que no reconoce la naturaleza de Dios? Él cree que se sale con la suya, ¿cierto? Mira Eclesiastés 8:12. Ya vamos cerrando. Eclesiastés 8:12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. ¿Dónde es que temen los que temen? En la presencia de Dios. Siempre viven en la presencia de Dios y les va a ir bien porque siempre respetan esa presencia. ¿Se da cuenta? Sigo leyendo. Y que no le irá bien al impío, no le va a ir bien. Ni le serán prolongados los días que son como sombra. ¿Y por qué no le va a ir bien? Por cuanto no teme delante de la presencia de Dios, no la percibe. Mire, uno lee ese texto normal y, sí, el bueno y el malo, pero es que estamos hablando de la presencia, Dios es omnipresente. Para el justo esto es tan claro que él siempre teme en la presencia. Y para el impío, la marca, ¿cuál es? No teme en la presencia de Dios. Tomarse a la ligera la presencia de Dios, la omnipresencia, es vivir como un impío. Escúchelo otra vez. Vivir como si Dios no estuviera presente es vivir como un impío. ¿Y cuántos dicen, yo tengo temor de Dios, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, pero Dios no me ve eso, sigamos? Y hay descuido en lo que se hace. Pero acá dice la Biblia que no le irá bien al impío, pero al pecador lo está mirando el Señor.
¿cierto? Y no le va a ir bien porque no teme en la presencia de Dios. En cambio, a los justos, dice, les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Tremendo todo esto, ¿no? ¿Quién fuera a pensar cuando yo voy a hablar de la omnipresencia? Pues, que Dios está en todo lugar. Sí, pero todas las implicaciones que esto tiene. Hay otro pequeño detalle que nos ha faltado mencionar, y es que, número uno, Dios puede encubrirse, ¿no? Encubrirse. Dios también puede, ¿qué? Hacerse perceptible, ¿cierto? Pero, ojo, Dios no puede ser percibido únicamente mediante bendición. Dios también puede ser percibido mediante juicio. Dios también puede ser percibido mediante juicio. Y de eso también hay numerosos ejemplos en la Biblia, ¿cierto? Y en ese sentido, la omnipresencia de Dios debe ser visto como una advertencia. Para el justo, ¿qué es la omnipresencia? Consuelo. Freno contra el pecado. Pero para el hombre desobediente, ¿qué es la omnipresencia de Dios? Una advertencia, porque le advierte a esa persona que su maldad nunca pasará desapercibida ante la presencia de Dios. Por eso dice el verso 13, ¿cierto? No le irá bien al impío, no le serán prolongados los días, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Mire, del justo dice, les irá bien, temen a su presencia. Para el otro es una advertencia, porque Dios todo lo ve. Ahora, tratemos de enlazarlo todo completitico. Lo que Dios quiere que sepas. ¿Quién es Dios? En primer lugar, Dios es eterno, inmutable. Dios es espíritu, pero es una persona, mas esa persona está en todo lugar, al tiempo, en todo su ser. Dios es omnipresente y falta más. Ese es el Dios que adoramos. Y la oración hoy debe ser con doble énfasis. Señor, número uno, yo quiero percibirte. O sea, uno no puede conformarse con saber cosas de Dios. Yo quiero que tú te manifiestes a mi vida, que no te escondas de mí. Tal vez aquí haya personas que digan, yo siento como que Dios se encubre, conmigo se encubre. No sé si es que mi corazón, si mi vida no ha sido correcta, no sé, pero yo no he percibido a Dios como ustedes lo dicen hoy acá. Yo no quiero que se encubra más, yo quiero que se manifieste a mi vida. Yo quiero sentirlo y vivirlo y amarlo como otros lo hacen. No te encubras, Señor. Primera oración. Y la otra oración, Señor, usa la doctrina de la omnipresencia para refrenar mis instintos, refrenar mis pasiones, refrenar esa conducta reprobada que ofende y que yo trato de esconder porque hay tantas caretas, porque hay tantos tapujos. Nos ha pasado con los jóvenes varias veces. Jóvenes, preadolescentes y casi niños. Cuidado con la historia esa del Facebook. Vemos noticias alarmantes de lo que ocurre por medio de esa manipulación de esas redes, ¿no? Los niños no deben tener Facebook, no deben tener, ¿en serio que no? Y los papás deben estar al tanto de todo eso. Pero algunos de ellos, y ya nos ha pasado, por debajo de cuerda. No, yo quiero mi Facebook. Y niños, y se inventan sus perfiles, aíslan a la iglesia y tienen su mundo escondido. ¿Qué se le dice a esos niños? Dios es omnisciente y Dios ve. Y lo que ustedes tal vez creen que son muy astutos y están escondiendo, Dios les dice, no les va a ir bien. Porque no temen delante de la presencia de Dios. ¿Cuánta gente, y subamos en edad, pone sus caretas? Por años nos ha pasado, en el ministerio uno vive con estos, con lo que hay que lidiar. Personas que parecen muy espirituales, muy devotas, muy sinceras, y luego salen con unas historias. ¿Pero qué pasó? No temía ante la presencia de Dios, siempre puso una careta. Y por eso tenemos que ser más espontáneos.
sinceros, francos. Porque a veces, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. No, mentiras, muy mal porque esto y esto, pero no quieren contar. Hay gente que molesta en las familias todavía y es increíble, pero les digo lo que uno lidia aquí en el ministerio. Hablemos con sus papás, le dice uno al joven. No, porque es que mi papá, yo escuché que le dijo a mi mamá que día, no vaya a la iglesia ya a contar todo. Usted siempre allá contando todo, esto no lo vaya a decir. ¿Por qué no? Se quedan en la casa, nosotros lavamos nuestra ropita aquí y hay ciertos asuntos que son muy privados, se entiende, pero es bien diferente cuando la persona quiere poner tinieblas sobre su casa, dice que no le van a ver. Dice que si el pastor no se entera o el líder no sabe, yo paso de agache. Mentiras. Falta concebir en el corazón realmente que Dios es omnipresente, Dios lo ve. Todo absolutamente entra en todo lugar y escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, Señor, refréname. Hazme consciente de que tú todo lo estás mirando. Y mi forma de ser, de actuar en mi trabajo, en universidad, cuando estoy solo, cuando estoy sola, cuando está el internet, Señor, que sea delante de tu presencia, porque no le irá bien al impío, dice tu palabra. Al que no teme, delante de la presencia. Es delante de la presencia. ¿Sí lo está captando bien? Y el verso 13 dice, el 12, les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. El justo siempre vive en la presencia de Dios. El necio se quiere esconder. Para los dos, la palabra dice, nadie se esconde de la presencia de Dios. Oremos juntos hoy y pidámosle perdón al Señor por haber vivido por debajo de esta verdad, tratando de ignorarla o de pasárnoslo a la ligera. Y hagamos votos por la verdad, por la integridad. Porque así es que uno puede compartir, así uno puede ayudarse mutuamente y solo en esa medida está listo para uno tomar el pan, el vino y decir, Señor, sé que estás aquí,